Buenos días, les damos la bienvenida en esta mañana de Pascua, de Resurrección. Realmente para nosotros como iglesia es un fin de semana especial porque estamos celebrando pues la resurrección de nuestro Señor y quizá algunos de ustedes, los fijos, los de la casa, quizá venimos a la iglesia la mayoría de domingos del año, pero quizá hay gente que invitó a alguien porque posiblemente este sea el único domingo al año que vengan y también son bienvenidos, así que en esta mañana tan especial queremos realmente que ustedes disfruten, que ustedes estén atentos a cada una de las actividades que semana a semana tenemos como iglesia. Y esta Semana Santa y el tema del feriado de Semana Santa es un tema un poquito que crea expectativas, porque si bien uno termina esa semana previa a las vacaciones, los que son de repente docentes tenemos toda la semana, nuestros niños del colegio tienen toda la semana libre y comienzan las preguntas, ¿y qué vas a hacer por Semana Santa? Entonces uno se pone entre nervioso y entre un poquito a pensar y a soñar en qué nos gustaría hacer en la Semana Santa. Y estas son algunas de las cositas que encontré que puede ser una expectativa versus una realidad. La expectativa puede ser, yo quiero ir a la playa, quiero disfrutar, quiero descansar, más nuestra realidad de repente fue, voy a poner al día todo lo que tenía pendiente en casa, ¿cierto? Otra de las cositas que quizá podamos también tener una expectativa es en la Semana Santa la gente fitness, esa gente que se cuida, que come sano, que sale a trotar. Incluso cuando vengo a la iglesia los domingos en la mañana veo gente que trota y uno de repente no se levanta tan temprano a trotar. Pero en Semana Santa hay gente que de verdad se afinca y se pone pero activa y enfocada en salir a trotar. Mientras que nosotros lo que deseamos es morsear un poquito delante del televisor, comer chucherías y decir, eso puede esperar, lo haré pronto. ¿Y qué tal esta foto, esta imagen donde plasma todo lo que hicimos en Semana Santa? Pues dormimos, comimos, vimos televisión. Muchos quizás sí contaron con el privilegio de salir de viaje y fantástico, pero muchos no, nos quedamos en casita. Y de hecho ayer fue mi última prueba de expectativa versus realidad, porque con mi esposo nos levantamos fitness y dijimos nada, tenemos que terminar esta semana bien, vamos a subir al Ávila, pero claro, nos despertamos un poco tarde, eran las 11 de la mañana y nos entró esa alegría de salir al Ávila a caminar con aquella pepa de sol que había el día de ayer, y entonces fuimos al Ávila y queríamos ir a un nivel más alto. Habíamos ido, creo que esta cascada que está en el Ávila se llama Cascada Pajarito, creo, una de las que ya habíamos visitado anteriormente con nuestras niñas, pero ayer íbamos a un nivel más alto, queríamos ir más allá y decidimos, hoy es el día en que voy a subir a Sabasnieves. Expectativa, la realidad fue que a los 20 minutos bajamos sudados, bajamos diciendo que, es muy fuerte esa subida y que realmente no estábamos preparados para ese objetivo que nos habíamos planteado, así que con nuestra cabeza muy en alto bajamos tranquilos y les dijimos a las niñitas, tenemos que prepararnos para esto, traer más agua, traer unos dulcitos porque sentíamos que el azúcar se nos bajó, etcétera, etcétera. Creo que para la próxima nos planificamos mejor. Y hablando de estas expectativas, realidad, de estas opiniones que puede surgir alrededor de un tema, tenemos en esta semana un tema que es bastante controversial, que como iglesia también nos atañe, como iglesia también creo que tenemos que ajustar esos detalles, y es acerca de la resurrección de Jesús, y no solamente de la resurrección, sino de la existencia de Jesús como Dios. Y si bien es cierto, aquí en esta audiencia puede haber gente que cree totalmente en Dios, que quizá nacimos en un hogar cristiano o quizá católico, que también nos inculcaron el creer en ese Dios, en ese creador, y quizá para nosotros no es tan difícil creer en Dios, ¿verdad? Pero también hay otra sección, podría haber otra sección de gente que dice, yo no creía, pero ahora creo a raíz de alguna experiencia que tuve en lo personal, de alguna crisis en algún momento de mi vida, donde necesitaba y creía necesitar algo más, algo que me sustentara, algún milagro que experimentaste, y quizá ese fue tu momento de creer. Otros quizá dicen, Jesús es un personaje histórico, Jesús creo que existió, que quizá fue un hombre fantástico, que fue
un hombre muy bueno que marcó la historia, como muchas otras personas han marcado la historia. Quizá creo que es un profeta, pero eso de que fue Dios y que se entregó y que su forma de poder llegar a la humanidad fue a través de encarnarse como un ser humano y poder darlo todo y morir y resucitar, no lo compro completamente. O quizá hay muchos que simplemente no creen y están aquí pues el día de hoy obligados por alguien. Sea cual sea el caso, creo que el hablar de Jesús es un tema bastante controversial. Y el día de hoy he querido traer un poquito de pensamiento diferente, un poquito de cuestionamiento, un poquito de controversia, si se puede decir, porque realmente el ser humano es controversial, el ser humano es polémico. Basta que cuando seamos niños nos digan no hagas eso o creen esto para que nosotros tratemos de darle la vuelta o de buscar otra forma, porque nos gusta salirnos de eso que está establecido. Y díganme ustedes aquí, la gente que tiene niños o que han sido papás y que de repente ya tienen niños más, muchachos más jóvenes, hay una edad en los niños de 3 a 5 años que es la etapa del por qué. Que uno lo pregunta todo, que uno lo cuestiona todo, que uno debe saber el porqué de las cosas. Y realmente es parte de la humanidad, es parte de esa esencia que tenemos de cuestionar, de saber el porqué, de comprobar las cosas. Y realmente el hablar de la resurrección de Jesús es un tema que nos mueve, que nos puede mover aún siendo creyentes. Porque a veces como creyentes entramos en una onda como de lo que todo el mundo cree, lo que todo el mundo piensa, pero realmente no nos hemos detenido a ver cómo está nuestra fe y realmente qué verdades abrazamos como creyentes y cuáles no. Entonces, antes de empezar, yo quiero leerles un versículo que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que dice lo siguiente: en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también, según las Escrituras. Este es un versículo que para quienes somos creyentes no tienen mayor dificultad de entenderlo. Pero ¿qué pasa a aquellas personas que quizá necesitan una explicación más profunda, que quizá cuestionan un poco más, que quizá necesitan el porqué de las cosas, aquellas personas que son concretas, que son lógicas? Tal vez esto le puede mover un poquito el piso, porque dice que Cristo murió por los pecados. Significa que este personaje histórico, este personaje espiritual también, pues acarreó todo ese peso de una humanidad que ni siquiera lo conocía, para que pudiera llevar ese peso a la cruz. Lo segundo que dice este versículo es que Cristo murió. Y tú dices, bueno, pero eso no tiene ninguna gracia extraordinaria porque eventualmente todos los que estamos en esta sala vamos a morir o hemos experimentado la muerte de alguien cercano. Eso no tiene ningún milagro, ninguna cosa del otro mundo. Lo tercero es que lo sepultaron. Tampoco tiene algo extraordinario. Pero lo que realmente llama nuestra atención en este versículo es que Él resucitó al tercer día. Y wow, esto puede causar esa polémica, esto puede causar ese cuestionamiento que si no lo has tenido, entonces posiblemente el día de hoy te preguntes, ¿por qué creo que Jesús primeramente fue una deidad, fue Dios hecho hombre, segundo muere por los pecados de todo el mundo y tercero lo sepultan pero también resucita? ¿Cómo es que llegué yo a tener ese fundamento de mi fe? Y realmente si podemos empezar a pensar en los detalles, vamos a empezar a pensar en que Jesús quizá cuando muere y lo ponen en la tumba, quizá no estaba realmente muerto. ¿Podría ser ese un caso? Que los soldados romanos lo bajaron de la cruz antes de estar totalmente muerto y por eso se puede afirmar que Él resucitó, porque quizá no estaba muerto. Pero eso nos traería otro problema. Si Él no estaba realmente muerto, lo sepultan, Él es capaz de abrir una tumba que estaba sellada con una piedra que más o menos mide 1,80 m, que era roca maciza,
¿Cómo él iba a lograr mover esa piedra de roca maciza si él había sido torturado previamente a su muerte? Es difícil de creer, ¿cierto? Es más, uno de los versículos de la Biblia cuando describe esta parte de la muerte de Jesús y de cómo fue sepultado y dieron tanto detalle con respecto a su muerte y a todo lo que se hizo posterior a eso, dice que no solamente trancaron la tumba con una enorme piedra, sino que también la sellaron con clavos y con arcilla para asegurarse de que él no saliera. Porque ¿de qué tenían miedo los religiosos judíos en ese momento? De que ya que Jesús había causado tanta revolución, tanta revuelta en medio del pueblo judío, tenían miedo efectivamente de que él sea declarado que resucitó y que eso causara un movimiento dentro de su religión. Así que uno de los líderes judíos se acerca a uno de los soldados y le dice: asegúrate de que la tumba esté muy bien sellada. Y eso lo dice, en algún momento en la palabra dice que esa tumba fue sellada con arcilla. Entonces, bastante difícil, ¿no? Y vamos ahora a la tercera, que podríamos decir que es una de las cosas también que podemos cuestionar. Dice la palabra que 2 mujeres se acercaron a la tumba de Jesús para ver si estaba allí y de repente no lo consiguieron. Pero bueno, las mujeres somos muy malas con las direcciones, podría ser que se equivocaron de tumba. Podía ser que como era temprano en la mañana, pues no se ubicaron bien. Pero ¿qué hay del ángel? Del ángel que estaba sentado en la piedra cuando la tumba de Jesús ya estaba abierta. ¿Cómo explicamos todas estas cosas que, si bien son sobrenaturales, son parte de la fe que profesamos? Y por último, ¿cómo hacemos con todos los testigos que pudieron ver a un Cristo no solamente crucificado, que pudieron haberlo visto como cualquier criminal, sino que lo vieron resucitado? Una vez que había ya muerto, lo vieron resucitado. Dice la palabra en 1 Corintios 15, del 5 al 7, después de que Cristo resucita, dice: y se apareció a Cefas, que era Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Quien escribe esta cita es el apóstol Pablo. Ahora yo pregunto, ¿qué hacemos con todos los testigos a los cuales Jesús se apareció? Porque si se apareció a una persona y una persona escribe los 4 evangelios, posteriormente cartas que también fueron escritas por el apóstol Pablo y por otros apóstoles, podríamos decir, bueno, solo hay un testigo que me dice que eso fue verdad. Entonces, no puedo creer en eso, no es algo concreto, no es algo que tenga un basamento digno de que yo crea. Pero ¿qué pasa cuando esta carta fue escrita 20 años aproximadamente después de la muerte de Jesús? Cuando Pablo le escribe, dice: ya va, si no me creen, vayan a preguntarle a alguna de la gente que todavía vive. Cuando él dice muchos de los cuales todavía viven, ¿por qué creen que él escribe eso en este versículo? Porque decía, si no me creen a mí, vayan y busquen a quienes lo vieron, para que puedan darse cuenta que lo que yo he escrito aquí, lo que ha quedado escrito acerca de Jesús es verdad. Así que, wow, si bien la mente humana y si bien el deseo de tener todo concreto y de poder ver para creer y de tener un basamento y un argumento sólido como seres humanos, 2000 años y pico después de la resurrección de Cristo, puede hacer que nuestra fe se cuestione, o puede hacer que quizá tú crees en ciertas cosas pero no crees en otras. Pero ¿cómo hacemos con estos textos bíblicos donde había tanta prueba y tanta coherencia entre los textos que se escribieron? Y entonces, después de esto, después de pensar y creer que quizá esto no todo es verdad, o quizá creo lo que me sirve, creo hasta cierto punto, quizá incluso creo hasta donde he podido experimentar mi relación con Dios, ¿qué pasa cuando leemos
en Corintios un versículo que es muy, muy poderoso, que dice lo siguiente. Está en 1 de Corintios 15, del 14 al 19, y dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada. Cuando leí esto y decía, ¿y qué pasa a la gente que quizá asiste a una iglesia, pero no cree completamente en todo lo que se dice de Jesús? Entonces dice este versículo: si Cristo no resucitó, si quitamos el poder de la resurrección de Jesús, entonces el resto nada tiene un fundamento, no sirve de nada. Seguimos, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los seres más desdichados de todos los mortales. ¿Por qué la resurrección es importante? ¿Por qué creer que Jesús, como parte de Dios, como una forma de Dios, vino a esta tierra para dar su vida y que nosotros podamos abrazar esa verdad? ¿Por qué es tan importante? Porque si quitamos la resurrección de Cristo, lo quitamos todo. Perdemos la fe, perdemos el sentido de venir todos los domingos a una iglesia, perdemos el sentido de hacer bien, perdemos absolutamente todo. Porque cuando quitas la resurrección de Cristo, pierdes la esperanza. Y me dirás, ¿por qué pierdo la esperanza? ¿Qué pasa cuando hay una pérdida en medio de nosotros como comunidad? ¿Qué pasa cuando un familiar muere de una forma inesperada? ¿O qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Qué pasa cuando una enfermedad toca nuestra vida? ¿Cuál es nuestra fuente de consuelo? La esperanza. Entonces está diciendo este versículo que si quitamos la resurrección de Cristo, quitamos realmente la esperanza. No hay forma en que entre nosotros podamos darnos esperanza de absolutamente nada. Porque no hay más vida que lo que existe aquí. Lo que ves es lo que existe y punto. Si quitamos la resurrección, quitamos la esperanza. Lo segundo que no tendríamos si quitamos la resurrección es que no tendríamos propósito. Porque la palabra dice que el propósito nuestro es de glorificar a un creador. Ese creador, pero si quitamos al Padre, Dios, y quitamos a Jesús, entonces, ¿por qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo nos levantamos cada mañana? ¿Con qué objetivo tenemos hijos? ¿Con qué objetivo vamos a un trabajo? ¿Con qué objetivo tratamos de crecer en la vida? ¿Con qué objetivo? Si no hay nada más, el día que mis días se acaben en esta tierra, pues se acaba y listo. Si quitamos el poder de la resurrección, quitamos el propósito que tenemos en Dios. Y no solamente como seres humanos, sino como creación. Hay un creador y a ese creador se le atribuye una creación. Si quitamos a Dios, quitamos el propósito. Lo tercero, que cada uno de nosotros no seríamos realmente nosotros. La gente que no reconoce a Dios como un creador, a Jesús como su hijo, podría llegar a la conclusión de que nosotros simplemente somos materia. Que nuestro cuerpo puede ser comprobado de una forma biológica, que puede ser comprobado a través de la física, que tenemos una formación que puede ser comprobada y que cuando mueres no hay nada más allá. ¿Dónde queda el espacio allí para el alma y para el espíritu? Pues no lo tendríamos. Perderíamos la esencia de que cada uno de nosotros seamos únicos y creados con un propósito y para servirle a Dios. Así que si quitamos la resurrección, también quitamos la originalidad y lo único y la forma especial como Dios nos creó. Y de hecho hay un versículo bíblico que dice que Dios nos conoce y nos entretejió desde el vientre de nuestra madre, que a cada uno de nosotros nos hizo especial, específico, con un propósito, con unas cualidades únicas
e irrepetibles. Así que si quitamos el poder de la resurrección, quitamos la esencia de lo que somos cada uno de nosotros. Y es más, hay un ateo llamado Christopher Hitchens, que él escribió un libro que se titula Dios no es bueno. Él pasó por un proceso de cáncer, murió en el año 2011, si mal no recuerdo, y él pasa por un proceso de cáncer, y cada vez que los médicos lo visitaban y le decían, mira, tu cuerpo está batallando, tu cuerpo está luchando, tu cuerpo está respondiendo muy bien para el tratamiento que te estamos poniendo, en un momento él paró al médico y le dijo, ¿sabes qué? No es mi cuerpo el que está respondiendo, soy yo. Yo soy mi cuerpo. Y cuando mi cuerpo se acabe, eso es todo. Él cree que todo lo que existe aquí es el cuerpo, y cuando el cuerpo expira, se acaba la vida. Y la cuarta cosa que perderíamos, si perdemos la esencia de lo que es la resurrección, sería que ninguno de nuestros deseos y anhelos más profundos importan. Y con deseos no quiero que malinterpreten, no es la hamburguesa que me quiero comer en Ávila Burger después del servicio, o no sé. No se trata de esos deseos, se trata de esos anhelos tan profundos que tenemos en nuestro corazón. El ser humano anhela la trascendencia. El ser humano anhela la vida eterna. ¿Por qué nos confrontamos tanto cuando llega la muerte? Cuando llega la muerte a gente muy cercana que amamos, ¿por qué nos confronta tanto? ¿Por qué nos mueve? ¿Por qué la muerte es algo que hace tambalear nuestra fe? Y es realmente porque como seres humanos tenemos el deseo de la inmortalidad. Pero ¿y cómo sabemos eso si nadie nos enseñó acerca de eso? Porque ese deseo está en nuestro corazón, el ser eternos, el buscar la felicidad, el buscar la perfección donde no haya daño. ¿Por qué amamos la justicia? Si nadie nos enseñó acerca de la justicia, ¿por qué amamos tanto la justicia? En este momento que atraviesa el país, deseamos la justicia. Deseamos que las cosas sean justas. ¿Cómo sabemos de justicia? ¿Cómo sabemos de justicia si nadie nos ha enseñado acerca de eso? Es porque fuimos creados con el objetivo de ser eternos. Y realmente si hubiéramos sido creados y simplemente existimos porque el Bing y el Bang en algún momento ordenó el universo y no quedamos tan lejos del sol como para congelarnos, pero tampoco tan cerca como para achicharrarnos, y simplemente existimos y en algún momento desapareceremos. Y si creemos que esto es simplemente una explosión de algún tubo de ensayo donde las condiciones perfectas se dieron para que tú y yo podamos existir, entonces estaríamos viviendo por una ley natural. ¿Y saben lo que dice la ley natural? Que el más fuerte se come al más débil. Así que cuando vemos nosotros una injusticia, no deberíamos entristecernos o frustrarnos o angustiarnos o enojarnos. Eso debería más bien producirnos un sentimiento de felicidad, de que algo es positivo, porque entonces si estamos regidos por las leyes naturales, esa es la ley natural. El pez más grande se come al pez más pequeño. Pero no es así. Y cuando quitamos el poder de la resurrección, entonces decimos vamos a vivir por la ley natural, donde el más fuerte daña al más débil y esa es la ley natural. Así que cuando volvemos a ese versículo en 1 Corintios 15:3 que dice, en primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día también en las Escrituras. Es importante que podamos abrir nuestro corazón a creer que Cristo resucitó, porque realmente es lo que le da el valor, es realmente lo que le da la esencia de lo que hacemos aquí, es realmente la esencia de nuestra existencia. Porque cuando le quitamos la resurrección no tenemos esperanza, no tenemos propósito, no somos realmente nosotros, porque entonces no hay una originalidad y un propósito en cada uno de nosotros, y tampoco tenemos ningún anhelo y deseo profundo de nuestro corazón. Tendría sentido, porque simplemente todo eso es arrebatado. Pero cuando ponemos a la resurrección como el centro de lo que somos, cuando creemos que Cristo sí murió por ti y por mí, cuando creemos que Cristo vino y dejó esa deidad, esa divinidad para poder
venir a relacionarse y para poder pasar por las cosas que nosotros pasamos, para poder vencer la muerte, que es lo que más nos atemoriza como seres humanos, entonces todo tiene sentido. Tiene sentido y tenemos esperanza, porque si hay alguien que ha pasado por una pérdida y tú le dices, ¿sabes qué? La esperanza es que lo volverás a ver en la próxima vida. Eso es tener esperanza. Pero eso va atado de la resurrección, del poder de la resurrección. Quienes hemos perdido gente amada que quizá fueron arrebatados por enfermedades o de forma inesperada, ese dolor es tan profundo, es tan fuerte, es tan devastador. Pero a través de esa promesa de vida eterna que tenemos en Jesús, el dolor puede desaparecer y puede ser transformado. Y ese es el poder de la resurrección. También si tomamos esa resurrección como algo tangible, como algo real, todo tiene propósito. Todo lo que has pasado en tu vida, a pesar de las cosas negativas, todo tu bagaje, todo lo que te ha sucedido, todo tiene un propósito, el propósito de poder encontrar a Dios en medio de las circunstancias. Todo tiene un propósito, la forma como voy a trabajar, la forma como atiendo a mi casa, la forma como amo a mis hijas, la forma como le sirvo a mi esposo. Todo tiene sentido y todo tiene un propósito cuando realmente crees en ese poder de la resurrección. También, cuando crees en ese poder de la resurrección, tú eres un diseño único. Eres un diseño único y una pieza específica en el reino de Dios. Hay algo en ti que nadie más va a poder hacer. Hay una misión que tú debes cumplir que nadie más la va a poder cumplir. Si eres madre, fuiste madre para poder criar a tus hijos. Si eres esposa, para servirle a tu casa y a tu esposo. Si eres jovencita, jovencito en este momento, pues es el tiempo de encontrarte con Dios, porque tienes un propósito específico. Y esos anhelos más profundos de justicia, de felicidad, de vida eterna, son válidos, porque fuimos creados para poder desear eso. Eventualmente en esta tierra, en este mundo caído, en este mundo desordenado, no lo vamos a conseguir todo. Pero lo que sí te puedo decir es que aún en medio de las dificultades y de los momentos difíciles y de estos momentos tan difíciles que atraviesa Venezuela, aún eso tiene un propósito cuando lo vemos desde la perspectiva de la cruz. En estos días vi un video tan hermoso que decía, que hablaba de toda la diáspora venezolana, de toda la gente que ha salido, sobre todo jóvenes que han salido, y era muy conmovedora. Porque hablaba de esa salida de jóvenes masivos que se han ido siendo profesionales, que se han ido teniendo una carrera y que finalmente no pudieron depositar todo ese conocimiento en este lugar. Y hablaba quizá ese arquitecto que en este momento limpia baños en otro país, o quizá de esa mesonera que realmente es doctora, o quizá de esa veterinaria que por ahora pues está haciendo cualquier otra cosa en otro lugar porque le tocó. Pero este video decía, realmente al final de la historia, cuando haya pasado el momento de tristeza, cuando hayamos pasado el momento de dificultad, y el arquitecto realmente sea arquitecto en el lugar donde está, o el médico pueda ser médico en el lugar donde está, habrán sido personas más humanas, que pueden ver la vida desde otra perspectiva, no solamente desde un escritorio, sino también entenderán que todos los trabajos son necesarios y son dignos. Y realmente creo que a través de la resurrección podemos cambiar la forma de ver el proceso que estamos atravesando. Y lo vemos en macro como país, pero también lo podemos llevar a nivel familiar, porque cada una de las familias que quizá estén en este lugar han tenido que enfrentarse a este proceso doloroso, donde han tenido que despedir gente, donde es difícil ver partir a los hijos. Pero es a través de la cruz, es a través de esa resurrección que todo tiene un propósito. Al final de la historia,
Quizá tratamos de cuestionarnos el por qué. Quizás tratamos de cuestionar incluso esta situación de la resurrección y de Jesús, porque no lo hemos visto, porque quizá no lo hemos tocado con nuestras manos. Pero a través de la historia, una y otra vez, se repite su poder de esperanza, su poder de propósito. Y somos parte de esa historia de Jesús. Y realmente Jesús es la respuesta para nuestros anhelos más profundos. ¿Sabes? Hay un libro que se llama Decide tu fe, en el cual el autor dice que sin importar que seas creyente o no, en algún momento tendrás que tomar la decisión de elegir tu fe. Y quizá hay gente aquí que me dice, bueno, yo acepté al Señor hace 25 años, soy cristiana. Pero realmente creo que la fe hay que decidirla una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Porque hay momentos de debilidad, hay momentos de dificultad, hay momentos en que me siento distante a Dios o siento a Dios distante de mí. Y es válido porque la vida está llena de momentos, quizás no todos son buenos, muchos malos. Pero es allí donde tomamos la decisión nuevamente de por qué y qué voy a creer. Si creo en Jesús como el Hijo de Dios, si creo que Jesús es Dios, si creo que murió por mí, no como una masa, no de forma masiva, sino murió por mí, murió por ti. Y creo que Él tuvo la capacidad como Dios de resucitar y de vencer lo más terrible que puede haber para un ser humano, que quizás es la muerte. Entonces el día de hoy te hago la invitación a que tomes la decisión de vivir nuevamente por fe. Incluso el decidir no creer en nada es tener fe en no creer en nada. Y el día de hoy te estoy invitando para que tomes tu decisión. Un escritor ruso llamado León Tolstoy dijo lo siguiente: no se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive, es porque cree en algo. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojitos allí? Señor Jesús, en esta mañana, tú conoces el corazón de cada persona que está en este lugar. Los que creen completamente, los que deciden creer nuevamente, los que quizás jamás han creído y deciden creer el día de hoy. Tú los conoces, Señor. Y tú conoces nuestra situación personal, nuestros problemas del día de hoy. Tú conoces cómo está nuestra fe, si está en la cúspide o si quizá estamos batallando porque el dolor es tan real, Señor. En esta mañana, Señor, te pido que seas tú restaurando nuestra fe, que seas tú ayudándonos a caminar conforme a la fe que hemos puesto en ti. Acompáñame en hacer esta oración. Señor Jesús, en esta mañana entrego mi corazón, te abro mi vida para que tú reines, porque creo en el poder de la resurrección, porque a través de ella tengo esperanza, porque a través de ella tengo propósito, porque a través de ella sé que tú me amas, y porque a través de ella sé que tengo esperanza, no solo para esta vida, sino para la venidera. Gracias, Señor, por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.